no lo sabe. Hermanos, busquen a los hermanos. ¿No ve, hermano Raúl? Siempre hemos aprendido eso. Y hermanas, busquen a las hermanas que no están bien. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Gracias al ministerio de alabanza. Pastor, me deja el micrófono. Gracias, Señor. Gracias. Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Tome un buen lugar para poder recibir la palabra del Señor. A la gente que está en redes sociales, Charlie, las cámaras, estamos en live en este momento a través de la página El Refugio Bolivia. Y a la gente que está en casa viéndonos, les decimos desde acá, muchas. No, con más fuerza, muchas. Medio que quiere, muchas. Y les esperamos el próximo domingo. Amén. Bien, vamos a comenzar esta mañana. Siempre, como dice la palabra, todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre de Jesús. Cuando salgas de tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Así vas a hacer? No, vas a salir en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Cuando vayas a trabajar, cuando emprendas un negocio, cualquier cosa que tú hagas, siempre hazlo en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Así que ahí donde se encuentre usted y ahí la gente que está en casa viéndonos, quiero orar con usted. Oremos al Padre. Inclina su cabeza, por favor. Cierre sus ojos y va a repetir después de mí con todo su corazón. Dígale fuerte conmigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque existes, porque vives y estás con nosotros. Gracias, Padre. Podemos sentir tu Espíritu Santo que está en este lugar, perdonando, sanando, bendiciendo. Gracias, Padre, porque reconozco mi error, mi pecado y me arrepiento. Por eso estoy acá. Dile fuerte, necesito de ti, tu perdón, tu misericordia. Por favor, límpiame, lávame. Te lo ruego, dame una oportunidad para estar contigo y jamás separarme de ti. Te amo, Padre, te quiero mucho. Eres lo mejor y lo más grande en mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor, que se escuche fuerte, fuerte. Damos la bienvenida a la gente que nos visita hoy por primera vez. ¿Cuántos vienen primera vez hoy? ¿Primera vez? Mano arriba, primera vez. ¿Alguien viene primera vez? No, ya viene varias veces. A ver, espera. ¿Primera vez? ¿Alguien? ¿Nadie? Ahí está, primera vez. Dios te bendiga. Bienvenida, un fuerte aplauso. ¿Cuál es su nombre? Camila. A Camila le decimos muchas. Eso, bienvenida, Camila. Esta es tu casa, estamos para servirte, Camila. Los niños están invitados a poder pasar a la escuela dominical. Ya están los profes esperándolos para poder enseñarles con la palabra. ¿De acuerdo? ¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? ¿Cuántos están dormidos? Digan amén. ¡Amén! A ver, ¿cuántos están despiertos? Digan amén. Es un fuerte aplauso al Señor. Dentro de los principios que debemos tener nosotros en la vida, una vez que nosotros tenemos a Cristo, y en realidad lo que nos llevó a Cristo es tener fe. La fe ciega es el tema de hoy, y sin duda, aunque pareciera un poco contradictorio o tal vez en cierta manera decir tener una fe ciega no es bueno, pues para seguir a Dios tiene que ser ese tipo de fe que nosotros debemos tener, ¿de acuerdo? Y la palabra de Dios nos muestra de qué manera esa fe ciega se muestra de manera activa a través de los héroes de la fe, de nuestros padres, de los antiguos, y en este caso de Abraham. Podemos buscar su palabra, pueden buscar la Biblia, por favor, y justamente en Génesis, el capítulo 12, verso 1, nos habla de qué manera debemos nosotros andar una vez que nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, como dice la palabra, ya no vivimos por vista, sino vivimos por fe, mas el justo por la fe vivirá. Amén.
Si estamos hoy acá en este lugar, estamos porque tenemos fe en Dios. Amén. Tal vez no está Dios en cuerpo visible, pero sabemos que Él está en este lugar porque Él lo ha prometido, porque dijo, donde 2 o 3 están en mi nombre, yo voy a estar ahí. Y nosotros tenemos fe a eso. Amén. ¿Cuándo dice gloria a Dios? ¿Qué nos dice la palabra? El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, dice, en este caso, a ver si lo podemos arreglar eso tal vez. Se los voy a leer de acá. ¿O cuándo ya lo tienen? Génesis el capítulo 12, verso 1. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Luego que dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el 4, ¿qué dice que hizo Abraham? Abraham en este caso, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Imagínense, entonces acá Abraham tenía muchas tierras, tenía familia, tenía terrenos, su casa, todo lo que una persona necesita para estar bien, ¿de acuerdo? Pero Dios lo llama, Dios lo invita, Dios lo convoca. De la misma manera que Él se ha fijado en nosotros, Dios se fija en Abraham. ¿Y qué le dice? Deja todo lo que tú tienes y sígueme. ¿A dónde? ¿A dónde le dijo? ¿Le dijo un lugar específico? ¿Le prometió algo? Mira que tal lugar va a ser tu casa, va a ser más grande. No, sino a la tierra que yo te mostraré. Entonces, cuando nosotros decidimos seguir a Dios, tiene que ser una fe ciega, confiada de que si nosotros estamos yendo donde Él, hemos decidido seguirlo, hemos decidido servirlo, pues nosotros plenamente debemos confiar que con Él vamos a estar bien. Abraham se fue, obedeció, tal como se lo dijo, pero Abraham no se le ha dado directrices dónde va a estar, cómo va a estar, dónde va a estar su familia, dónde va a vivir, sino el Señor le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Amén. El Señor te dice, búscame a mí primero y lo demás vendrá añadido, nada más. No te dice que te lo voy a comprar esto, que te voy a regalar lo otro y luego tus problemas serán solucionados. No, simplemente da una promesa. Y nosotros como hijos de Dios debemos confiar en esa promesa. Si Él nos dice de que nosotros dejemos, porque dice la palabra, le dijo, deja tu familia, deja tu tierra. ¿A dónde? Donde yo te voy a mostrar. No había una seguridad plena en este caso específica, mostrada a través del Padre hacia Abraham. Simplemente le dijo, ven, ¿a dónde? A donde yo te mostraré. Y es importante que nosotros sepamos dejar como Abraham. Él mostró su fe hacia el Padre, dejándolo todo tal como Dios le dijo. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta eso y seguir ese ejemplo. Que nosotros, siguiendo a Dios, debemos dejar todo lo que en cierta manera nos pueda alejar de Él. Todo lo que nos asegura en esta tierra, nosotros debemos tener la fe, el valor de poder dejar todo eso. Porque hoy de repente, quizá nosotros podemos estar trabajando, haciendo labores de casa, etc. Pero Dios nos dijo, búscame, congrégate. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Dejarlo todo. ¿De acuerdo? Y cuando hacemos eso, es cuando Dios cumple su promesa. Él no puede obrar o actuar cuando nosotros decimos, sí, tengo fe y creo en ti, pero eso nomás no quiero dejar. Sí, Padre, yo creo, yo confío en ti, pero eso nomás no voy a poder cambiar.
Si nosotros decimos creer en Dios, es necesario que nosotros podamos mostrar nuestra fe. ¿Cuánta gente hay afuera que cree en Dios? Pregunto. ¿Han escuchado que la gente cree en Dios, sí o no? En su mayoría cree en Dios, la gente. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice Santiago? Tú dices creer en Dios. Tú dices que crees en Dios. Bien haces. Pero hasta los demonios creen y tiemblan. Dice Santiago. Pero si tú tienes fe, es necesario que muestres las obras de la fe que tú tienes. Es decir, si tú tienes fe en Dios, confianza en Él, es necesario que hagas realidad esa fe. Primero es confiar totalmente en Él. ¿Y de qué manera haces eso? Es cuando tú vienes a buscar acá al Señor. Cuando tú lo dejas todo por Él. Cosas que te agradan, incluso muchas veces la familia. Porque ¿cómo creen que fue Abraham? Abraham en este caso, en ese momento fue Abraham nada más. Que cuando dejó su familia, sí, anda. ¿Dónde vas a ir? No sé, algún lugar donde Él me mostrará. Imagínense qué le dijo su familia a Abraham. ¿La habrán mandado fácilmente? No, la habrán regañado. ¿Cómo nos vas a dejar? ¿Cómo nos vas a abandonar? Mira tu ganado, tus tierras, tanto te ha costado y ahora fácilmente lo vas a dejar y ni siquiera sabes dónde vas a ir. ¿No es cierto? Entonces, y eso va a pasar muchas veces en nosotros y es necesario que ocurra. Te vas a la iglesia fácilmente. ¿Y por qué nos dejas? Hoy es domingo. ¿Acaso no vas a compartir con nosotros? La iglesia no más quieres. ¿Por qué no mejor no descansas? ¿O por qué no estudias? ¿Por qué no ordenas la casa? Y etcétera, y etcétera. Nos dicen muchas cosas con tal de ponernos una traba o simplemente reclamarnos. ¿No es cierto? Entonces nosotros debemos tomar en cuenta que si decidimos seguir al Señor, hermanos, tiene que haber sacrificio. Es necesario que como Abraham tengamos que dejar muchas cosas si decimos creer en Dios. Cosas que nos duelen, cosas que nos agradan, cosas que nos gustan. Recuerdo bien hace varios años totalmente enamorado del Señor como el día de hoy lo estoy. Mi siervo, mi líder, predica con respecto al ejemplo que debemos dar nosotros hacia toda la gente. Y empiezan a hablar de la manera de comportarse, y no solamente eso, también de la manera de vestirse. Y jamás en mi mente, que en ese momento yo no pensaba que los hermanos y mi líder estaban viendo la manera que yo me vestía. Y empezó a decir, deben vestirse de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y los hermanos empezaron a verme a mí. Y yo no pensaba que mi manera de vestir les incomodaba a ellos. Yo no pensaba y no creía que mi manera de vestir era incorrecta o fuese un pecado. No pensaba que mi líder no me veía como un ejemplo. Es más, que yo era un mal ejemplo por mi manera de vestir. Entonces me empiezan a observar a mí y como dan un colacito, ¿no ven? Así, me han empezado a pegar todos a mí por la manera que yo me vestía. Entonces al finalizar la reunión, voy con mi líder y le digo, hermano Wilson, dígame usted, ¿estoy haciendo mal de vestirme así? ¿No es correcto? Y él me dice, moviendo la cabeza, no te vistas así. Ya no puedes vestirte de esta manera. Tienes que cambiar tu manera de vestir. Y eres hijo de Dios. Entonces yo me fui a casa. Dos sentimientos tuve en ese momento. Un sentimiento de tristeza, porque personalmente el hip hop para mí siempre ha sido una cultura y una familia. Si alguien acá hay alguien que es parte de esa cultura, me va a comprender. Porque en la calle nos encontramos, la gente que hacemos hip hop, nos saludamos que no nos conocemos. Porque somos una cultura, entre comillas, una subcultura en este
pero sí una manera de decir, y empezaba a escuchar también hip hop, en este caso, en esos tiempos, sí, funky, ¿cierto? Este es el Belín, uno de los primeros discos, ¿ya? Entonces, yo me sentía bien, pero resulta que para las personas estaba mal. Y saben, entonces salirme, yo recuerdo que eso era desde Tacua hasta el Alto, hasta completo, más o menos tenía que ir a mi casa. Y ese día no fue la pastora al discipulado, que estaba yendo solo y me puse a pensar. Entonces hubo un poco de tristeza en mí. Mi ropa, mi polerón limpio, qué voy a hacer con mi pues, etcétera, con mis 48 horas, con mi calcán, con mi softball, qué voy a hacer con mi jinko y así. Y eso son reliquias para nosotros, son reliquias, literalmente son reliquias. Es más, tengo algunas reliquias ahora mismo guardadas. Tener un 48 horas, un pantalón 48 horas hoy me dijeron que está 130 horas un pantalón de esos raperos. Son reliquias. Entonces yo estaba triste, pero yo al final decía, y entonces el primer sentimiento que tuve, tristeza, pero jamás dije, ¿ahora qué hago? ¿Hip hop? ¿Rapero? ¡Oh Dios! No sé. ¿Qué hago ahora? Mis amigas, el mundo, dormir, domingo, voy a congregarme. No hubo esa duda. Al contrario, después de pensar en eso, quizá en lo material, veía que o sea, la oportunidad de mostrar a Dios de que podía dejar algo por Él. O quizá en tu caso puede ser a alguien, o alguna cosa, o algún trabajo que sabes que te está dañando. Entonces, no había un peso de balanza, no había medida. Era sin duda la decisión. Dijo eso mi siervo, y la voz de mi siervo, la voz de un líder, siempre para mí fue la voz de Dios. No dije, no, si había una vida por esa pecado, me ha dicho sus pecados. No, y ni siquiera era pastor, nada, era mi líder, nada más. Pero para mí, ese líder era la voz de Dios. No me gusta la voz de Dios. No busqué la Biblia, me dice la Torah, y encontré varias veces que Dios no se queda bien. Pero yo escuché la voz de Dios. Y eso siempre me cuenta eso. Porque muchos de repente, no, el hermano más me ha dicho no. A ver, veamos qué dice el pastor. Recuerdo una vez que le dije a una persona, ¿estarías dispuesto a predicar tú? Pastor, déjeme orar, Señor, voy a consultar qué dice. Porque nosotros decimos algo, es porque hemos consultado primero, y recién yo lanzo algo a mí. Si en algún momento te digo, hermano, podemos hacer esto, este evangelista tu barrio le parece. Si de repente, si yo he hablado con el padre y ya, y me he hecho consulta de, o dile esto, ¿entiendes? Entonces, muchas veces tenemos duda cuando un líder, un hermano, un pastor nos dice algo. Pero toma en cuenta y claramente esto, que cuando un siervo, un líder, un ministro te dice algo, es que la voz de Dios está hablando. ¿Amén? Entonces yo llegué a casa con dos situaciones que iba a hacer, diciendo de que ahora qué voy a hacer con la ropa. La vendo, no, ¿cómo la voy a vender? Pues la regresa a mí, no, yo voy a fomentar para ser más rapero, para más abierto, para hacer con mi ropa, no, ¿qué voy a hacer? Y en esos días, entonces tomé esa decisión claramente de poder dejarlo todo por toda esa vida, entre comillas. Entonces, en esos días, el Señor me muestra un sueño, el cual no tomé en cuenta. Entonces yo le comento el sueño a mi líder, y yo me soñé que me entregaron una ropa, no sé si alguien conoce la marca Starter, esas chamarras, charlots, etc. Entonces me regalaron eso, un charlot celeste con blanco, esa de la abejita, ¿no es cierto? Entonces me lo pusieron en una bolsa, en mi pastor, juntamente con una radio, en la iglesia donde se estaba construyendo, y no recuerdo de qué manera le comenté eso a mi líder, no le pedí ninguna explicación, nada, solo le
Y él le comentó al líder eso. Le dijo, ¿sabes qué? Espera un cacho. No dejes de vestirte como te vestías. Vístete como lo que eres nomás. No te preocupes. No tengas pena. Entonces, ¿eso saben cuándo pasó? Cuando yo puse a Dios antes de cualquier cosa. Yo ya tomé la decisión de poder dejarlo. Abraham, en este caso, al irse, tomó la decisión y Dios tenía algo preparado para él. Y al finalizar de Abraham, habla de qué manera también Dios cumple la promesa de Abraham. Nace su hijo, pero ¿qué dice el Señor a través de su palabra? Sacrifica a tu hijo. Abraham, sin dudar y por la fe que tiene en el Padre, prepara todo y lo lleva al hijo para sacrificarlo. Decidió, procedió, actuó. Fe con obras. Y toma el cuchillo para degollar a su hijo, dice la palabra. Y el ángel le dice, un momento, no lo hagas. Porque Dios ya ha visto que realmente tú le ibas a obedecer a Dios. ¿Me entienden? Pensamos muchas veces que dejar todo, dejar la familia, dejar amigos, etcétera, es un sacrificio y que egoísta Dios, pero sabes que al final Dios lo que está haciendo es probar tu fe. Porque de repente, ¿qué tal? A ti te gusta ir a nadar, digamos, todos los domingos, pero tú dices, Padre, tú me has dicho que lo deje, voy a dejar de ir a hacer ese deporte con mis amigos y ahora te voy a buscar. Y listo, lo buscas, pero Dios ordena las cosas, igual te da lo que tú te gustaba, a ti te gustaba. ¿Me dejo entender? Pero la idea es primero mostrarle a él tu fe. Escuche bien esto. Dios le pidió el padre a su hijo, a quien amaba, Abraham, a su único hijo, en este caso Isaac, de su esposa Sara. Entonces, pregunto, ¿le quitó su hijo? Le pidió, pero le quitó. ¿No es cierto? Entonces, la idea es que cuando nosotros estamos con Dios, debemos entender de que Él siempre tiene que estar primero. En Él debe estar mostrada nuestra fe con obras para mostrarle que Él realmente tiene un lugar en nuestra vida, tiene su tiempo en nuestra vida, que por Él podemos dejarlo todo. Entonces realmente, cuando estamos con Él, aparentemente, entre comillas, podemos perder, pero al final siempre será ganar. Amén. Eso es lo que dice la palabra. El Señor le dijo, vete de tu tierra, de tu familia, dice, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces, cuando nosotros decidimos seguir al Señor, mi esposa y yo, no sabíamos cómo iba a ser la vida con Dios. Cuando empezamos a seguir a Cristo, no teníamos ni casa siquiera. Cuando decidimos seguir a Cristo, mi hija Melanie, niña todavía, jamás imaginamos que todo lo que hoy estamos viviendo hubiera existido. Como dice la Biblia, jamás me he imaginado llegar a este momento de esto. En muchos sentidos. Eso había tenido preparado el Señor. Pero ¿saben qué? Costó dejar muchas cosas. La almohada a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Estar muy cansado, enfermo. Ir a pesar de eso a congregarme. Nos decían, iglesia en casa. ¿Dónde va a ser? En Viacha. No había excusa. Al contrario, había una emoción, porque podía viajar hasta Viacha para ir a mi iglesia en casa. Iglesia en casa, a las 6 de la mañana, en la carpa, con frío. Pero qué emoción. ¿Saben qué? No sé qué es lo que pasaba conmigo, pero que cada vez que había iglesia en casa, iba emocionado. Como cuando vas a una entrevista de trabajo, como algo te van a decir. Cada iglesia en casa, no sé por qué me será siempre la sensación. Pero muchos de nosotros dicen, ¿a qué hora va a ser la iglesia a las 100? Ahora a las 8 me decían, ay no, muy temprano, no, muy tarde. Mi líder
siempre cambiaba, cada semana la iglesia en casa, distinta zona, distinto horario. Y ahí probaba Dios tu fe. Deja tu tierra, tu parentela, deja todo lo que puedas por mí. ¿Amén? Entonces es importante entender que si tú vas a dejar algo que quieres, que amas, estás mostrando tu fe a tu Padre. Y esa fe Dios jamás lo va a desperdiciar. Él te va a sorprender y va a ir mucho más allá. Cuidando a mi hija y a mi esposa, sin congregarme. Quizá hoy en día mi hija hubiese estado bien, mi esposa también, pero ella, pero la pareja y yo quizá también me santé. ¿Por qué? Porque si yo estoy acá teniendo a mis hijos a mi lado y recibiendo esa gran bendición de tener mi familia con Dios, es porque un día decidimos sacrificar, dejarlo todo. ¿Cuántas veces nuestras familias nos han reclamado como seguramente les reclamaron a Abraham? Ay, iglesia nomás vas, eso nomás haces. ¿Por qué pierdes tu tiempo ahí? Gastas tu dinero, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no piensas? Recuerdo bien esto. Era Navidad, Nochebuena. Me llamaron esa noche, Renan, hay reunión. Esa noche. Y al día siguiente era feriado. Y generalmente yo no descansaba, nunca feriados. Y teníamos que descansar al día siguiente. Me llamaron, ¿a qué? Te necesitan, pero no me voy a preguntar de qué va a hacer. ¿A qué vamos a hablar? No, hay reunión. Espera. Listo. Me han colocado una emoción, dejado todo. Entonces, recuerdo bien, estaba con familiares en ese momento y me están llamando. ¿Tengo qué? Me fui, dejé la Nochebuena, dejé mi familia, todo. Y vamos, simplemente los chicos, ustedes han sido convocados y elegidos. ¿Para qué? Para el viaje misionero a repartir juguetes. Mañana nos vemos acá a las 5 de la mañana, todos listos para trabajar. Qué honor, qué privilegio, qué importancia. La familia sin importar. Pero había que sacrificar. Mi esposa quizás en ese momento no entendía. Se sentía mal, se sentía dejada por mí, se sentía abandonada por mí, que yo no me preocupaba por mí, pero a mí me dolía más. Pero como dice la palabra, el amor que tienes a Dios es tan grande que el amor que es para la familia ya no parece amor, sino parece que las aborreces. Porque dice la palabra, nosotros debemos amar al Señor y más que a todo, ¿no es cierto? Pero hoy en día puedo cosechar la estabilidad que hay en mi hogar, en mi familia, a pesar de cada detalle que hay, pero realmente doy gloria a Dios por los hijos que Él me ha dado. Con mis fuerzas hubiera tratado de educar a mi hija, pero no lo hubiera logrado como Dios lo hizo. Pero ¿cómo se logró eso? Dejando a mi hija por Él. Y lógico, incomprensible lo que estoy diciendo, pero vale mi precio. ¿Cuántos exámenes? Y eso no lo doy como, no les digo que tomen ese ejemplo mío, simplemente les comento yo mi testimonio. ¿Cuántos exámenes en la universidad dejé por simplemente que tenía que servir? Porque tenía que trabajar para el Señor. Dejé. Y gracias al Señor, a pesar de todo, Él me hizo concluir la carrera. Y hace una semana atrás, recuerdo bien, hace unos 5 años, me postulé para ser ayudante auxiliar en la universidad. Y recuerdo bien, estaban sentados ahí estudiantes y tenía una traba por una materia que estaba debajo de la ayudantía que yo quería dar. Y al final yo les dije, por favor, estoy capacitado, estoy preparado, tomé cursos para ser ahí auxiliar de cirugía. Entonces, y los estudiantes que eran de primero, segundo, tercer semestre, estaban ahí
A ver, y el docente dice, ¿qué dicen ustedes? ¿Aceptan o no la identidad de Israel? Levanten la mano los que quieren. Nadie. Los que no quieren. Sí. Me puse muy mal. Me fui, la verdad, saliendo de la puerta regañando porque me esforcé mucho para entrar a su asilo. Dije, Señor, no voy a postular más. Si es que algún momento quieren algo conmigo, si ellos me van a convocar. Pero al principio siempre fue poner a Dios, sacrificar todo. Recuerdo bien estar entre todos los de la universidad leyendo para el examen. Ya me dijo, se ubican, ¿no? Ese cuadro, todos ya están leyendo, ya me trae. No, el libro sí, nos están esperando. No, ¿ves? Están leyendo todos para el examen. Y estamos. Y justo en ese momento me llaman y Renan, hay reunión. ¿A qué hora? Media hora, en la puerta de la iglesia. Listo, me fui sin decir nada. Sacrifiqué, dejé todo por el Señor. Por eso les repito y recalco, no les estoy diciendo que hagan ustedes, es mi caso. Pero ustedes vean de qué manera proceder. Pero hace una semana atrás me llaman de la unidad de posgrado para decirme que yo dicté un diplomado en la carrera. Antes quería ayudar clases a los estudiantes. Me rogué, lloré, pero por dejar como Dios me dijo, dejarlo todo, me convocan y me llaman para dar un diplomado. Mis estudiantes no van a ser estudiantes, todos tienen que ser, si quieren escucharme hablar, tienen que ser licenciados primero. Dios jamás va a tomar en vano tu sacrificio. Ese 2 pesos que gastas desde tu casa hasta aquí y el tiempo que estás dando, todo tiene recompensa. Todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Si tú estás sembrando fe, sacrificio, Él está viendo eso. Me ha dolido muchas veces dejarle colgado a mis padres, decirle no, yo amo a Dios, respétenme por favor y no voy a cambiar mi manera de ser, mi manera de servir al Señor. Dejé en cierta manera mal a mis padres, pero hoy en día puedo ver la fidelidad del Señor también mostrada con mi familia. Mi papá, recuerdo bien cuando era muchacho, estaba arreglando unos cables y le decía, ¿cómo no vas a saber eso? Y está mal. O sea, él no encontraba una felicitación de parte de mi padre, muy estricto, muy serio. Pero realmente qué lindo es escuchar de tu padre que te diga, hijo, me siento orgulloso de ti. Obviamente como padres a nuestros niños, qué lindo bebé, eres un campeón, podemos decir. Pero cuando ellos son adultos, ese niño también tiene su peso. ¿Me entienden? Entonces, pero la clave es que tu fe sea ciega en Dios. Dios me dijo, ve a predicar, compra equipos, porque muchas cosas le pedí a mis hijos, a mi esposa. ¿Por qué? Porque tenía que comprar parlantes, equipos, micrófono. Después se gastaron 5 años, otra vez parlantes, micrófonos, laptop, etc. No sé cuántas laptops, cuántos parlantes hemos gastado el día de hoy. Dios me dijo, así vas a hacer. ¡No! Pero el Señor mostró su fidelidad. Dios fue fiel. Dios cumplió su promesa. Él me dijo simplemente hazlo. Y de manera ciega empezamos a avanzar. Y jamás pensamos que todo esto iba a ser el resultado de la fe puesta en Él. Amén. Y esa palabra luego de esto, que el Señor desapareció. Nuevamente le dijo, vas a tener un hijo, tu esposa va a conseguir un hijo. Y justo estaba escuchando, dice, deja la comida en la tienda, y se crió dentro de ella. Yo digo, si ya me vienen los días difíciles, estaba mayor, y mi esposo ya está viejo. ¿Cómo es posible? 80 años tenían aproximadamente. Imagínense esa edad. A los 40, no, 40 años, yo no,
se puede, dicen. 80 tenían, imagínense. Dios le da la promesa. ¿Y saben qué? Le da ese día la promesa. Al otro año Dios cumple su promesa. ¿Quién sabe? ¿Al otro año cumple el Señor su promesa? No. Tienen 80 años, a 100 años tienen su saque. Entonces, tu fe tiene que ser constante. Primero, tu fe tiene que ser ciega, sabiendo de que si estás en manos de Dios, todo va a estar bien, va a funcionar, va a arrancar. ¿Por qué? Porque lo has buscado en oración, lo has puesto en primer lugar. Va a funcionar, todo va a estar bien. No se imaginan, escuchen bien, cuántas veces me he sentido mal, frustrado, llorando, triste, decir, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? Pero no importa lo que esté pasando, lo que necesite ahora, te amo y te confío todo. Amén. La idea es que tu fe ciega, porque tu fe tiene que ser ciega, no tiene que ser condicionada. A ver, voy a hacer esto, pero ¿qué hay de eso? Si dejo a mi familia, ¿qué va a pasar? Si me coge mi tiempo de descansar, ¿qué va a pasar? No. Simplemente tiene que ser, Dios habla, tú haces. Como Abraham le dijo esto y Abraham dice, después de esto otro vez dice, Abraham fue y se levantó. De esa manera tiene que ser ciega. Si Dios te dice, no dejes de congregarte, búscame primero, lee la palabra, ponla en práctica, bendice a aquellos que no tienen. Entonces ¿qué debes hacer? Conforme a lo que está escrito, debes hacer. Amén. Esperen. Y quizá en esa semana ves que una vez que diste, no hay nada. Porque eso pasaba con Sara Abraham. Un año, no hay nada. 5 años, no hay nada. 15 años, no hay nada. 20 años, imagínense. Es muy importante este detalle. Tu fe ciega no debe ser simplemente un año. Toma el ejemplo de Abraham. Quiero que tu fe y tu confianza en Dios pase las décadas. Recuerdo bien estar cargando en mi espalda quintales de alimento para canarios, y al cargarlo acá en este lado siempre temblaba un poco mi rostro y transpiraba, me raspaba el cuello. Entonces yo decía, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Acaso ayer estaba evangelizando tantas personas que tú eres grande, poderoso? ¿Hasta cuándo? Y eso le dije al Señor varias veces, porque Pastora y yo nos hemos sacrificado mucho, tanto para el Señor y tanto en nuestro trabajo. Y decíamos de esa manera. Entonces, nosotros hacer todo eso, realmente en ese momento no se veía nada, no se veía el fruto, no se veía la promesa del Señor, pero fuimos perseverando. 5, 10, 15, 20 años en lo que Dios nos dijo, y fe con obras. Muchos de acá confían en Dios, se congregan un mes, una semana, ofrendan un mes y luego ya no, luego faltan. No tiene sentido eso, es pérdida de tiempo. Si tú vas a tener fe, tiene que ser una fe ciega y una fe con obras. Confío yo en mi Padre todos estos años. Me congrego todos estos años, 15 años que no dejo. ¿Por qué? Porque lo amo, lo quiero. Y Él tiene su recompensa como Él quiere dártelo. Amén. Pero cuando tú tienes la fe ciega. Y la fe, el segundo punto, constante. Que pase las décadas. ¿Cuánto tiempo estás siendo fiel al 100? Te pregunto. ¿Cuánto tiempo estás congregándote fielmente? ¿Cuánto tiempo estás haciendo a tu iglesia en casa fielmente? Imagínense
Ir a iglesia en casa, yo la emoción que tenía. ¿Qué dirá? ¿Qué me dirá? ¿Qué predicará? Les prometo que era de esa manera. Pero no sé, la verdad, cuál es la receta que ustedes tienen para no ir a una iglesia en casa. No tenía la capacidad yo. Congregarme. No tenía la capacidad de no poder hacerlo. Recuerdo bien un día, fui a congregarme después de trabajar. Cansado y enfermo estaba. Resfriado. ¿Qué creen? No sé cuál era el motivo, pero la iglesia estaba cerrada. Llegué, la iglesia cerrada. No sabía por qué. No saben cuán mal me puse. Y en medio de la puerta de la iglesia me puse a llorar. Porque no me podía congregar. Porque era una cita con él en la iglesia. No había un domingo que estaba ahí con ustedes alabándole, que no podía quebrantarme. No había un domingo que no podía dejarme llorar. Era un encuentro especial y por eso me puse mal, Señor. Y me puse a llorar porque no podía congregarme ese día. Al retirarme de ese lugar, después de llorar, sentí como si todo ya hubiera pasado y me hubiera congregado. Tuve ese encuentro con mi Padre. Por eso, y eso fue no solo un día, no solo un mes, no solo un año, no solo una década, hasta el día de hoy. Es emocionante estar acá. Es emocionante ponerle a Él en el lugar que se merece. Cuando estamos con mi equipo de trabajo, que es mi familia, hagamos esto, qué bien, pero jamás, por favor, nos afanemos más por el trabajo que por el Señor. Que todo lo que sea fruto de todo esto sirva para glorificar a Dios. Por favor, porque yo soy el gerente de la empresa, mi esposa, mis hijos son mis colaboradores, mis empleados. Entonces, por eso yo no paso para no poder congregarse, por llegar tarde. En mi iglesia hacíamos fila 1 hora o 2 horas antes para congregarnos. 2 horas antes estamos en la fila. Para irnos a bautizar, 5 cuadros de fila. Se imagina la emoción que vas a sentir al entrar. ¿Y saben cuándo era la puerta? Cuando abrían la puerta, la gente así. Entonces cogíamos, digamos, desde aquí. Se agarraban aquí. Están aquí. Mi hijo está guardando esto puesto para mi hermana, para mi mamá. Con tal de estar grande, entre comillas, más cerca del Señor, y así escuchaban una palabra, parados. Y habían sillas, todo, pero no querían sentarse. Querían estar en casa. Escuchar. Tu fe tiene que ser al 100% ciega a Él. ¿Por qué lo hacían? Porque lo amaban. ¿Qué premio iban a recibir? Solo el Señor sabe. La idea es que ellos mostraban su fe al hacer eso. Amén. ¿Quién nos veía ayunar? Nadie. Pero cada martes con mi esposa, Melanie, como la bebé, como Haley, que está cargada, Lily, puesta en el suelito, nosotros orando, ayunando, orando por Bolivia. ¿Quién nos veía? Nadie. El pastor, porque los que oraban simplemente eran desconocidos. Pero Dios estaba viendo todo eso y estaba viendo nuestra fe, nuestra constancia. Amén. Después de eso, mi esposa iba a atender la veterinaria, yo me iba a estudiar. Luego a las 6 de la tarde, después del ayuno, mi esposa venía, yo venía después de las actividades, nos encontrábamos en la iglesia para entregar nuestro ayuno. ¿Quién veía eso? Nadie, solo el Señor. ¿Cuánto tiempo lo hicimos? Todo el tiempo que Dios lo dijo. Constancia. Dios cumplió su promesa. Concibió a Sara después de 20 años de tener su fe. ¿Cuánto tiempo estás creyendo en tu milagro? ¿Cuánto tiempo estás rogando por lo que tú? ¿Y cuánto tiempo está activa tu fe?
casa. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Continuamos. ¿Qué más nos dice la palabra? Imagínense siendo profesional, cobrador de impuestos, publicano, Mateo. Yo sé que ese libro lo han leído, cuando empieza a leer la Biblia, dice a Mateo. ¿Qué le dijo el Señor a Mateo? Ven y sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? ¿Y qué fue su contrato con la empresa, con el gobernador? Imagínense su trabajo, los impuestos, la cuenta, etc. ¿Qué hizo? Le valió, ¿no es cierto? Entonces, tomemos ese ejemplo como Mateo. Sigue al Señor. Refugio. No van a encontrar cada cosa más grande y hermosa que seguir a Cristo. No va a tener mayor y mejor sentido su vida si no es sirviendo a Cristo. Sírvanlo, síganlo, van a encontrar vida en abundancia. ¿Cuántos es abundancia? No sé, en sabitud. Amén. Mateo tomó esa decisión y empezó a seguir a Cristo, dejándolo todo. Se metió en problemas seguramente. Por supuesto, donde esa cobranza dice, yo no te he pagado, mira, no te está todo botado el dinero y te fuiste detrás de ese maestro, ahora sí no te vamos a procesar. No se imaginan. Yo considero que ha ocurrido eso. Porque uno nomás siendo contador no puede dejar todo tirado ahí. Tiene que hacer toda la rendición de cuentas. Pero ves, eso me dejó. ¿Y saben qué pasó? Otra cosa contraria pasó. Más adelante. Jesús avanzando con sus discípulos. Entonces viene, escuche bien esto. Espero que nadie se identifique con él. Va, se acerca. Jesús, Dios, o sea, maestro bueno. Quiero seguir. ¿Qué debo hacer? Le da unas directrices al Señor. Él dice, yo lo hago todo eso. Yo obedezco, honro a mis padres, etc. Listo. Ya. Entonces, ven todo lo que tienes y dáselo a los jóvenes. Ven y sígueme. Y el otro le dice, necesito nomás un fuego. Porque tenía muchas riquezas. Y eso pasa y veces con nosotros. Ven, sígueme. Quiero seguirte, Señor. Ya, ven, sígueme. Deja a tus amigos. Necesito nomás, ¿por qué no paso? Ven, sígueme. No es mi trabajo, pues. ¿De qué me voy a ganar? Sino porque yo voy a aprender al paz. No se imaginan las veces que he cerrado mi negocio para poder servir al Señor. Y sin duda Dios fue fiel. Amén. Así que sé de lo que les estoy hablando hoy. Amén. El rico se sintió listo porque tenía muchas cosas. ¿Qué tienes que dejar, hermano? ¿De qué manera vas a mostrar tu fe? Te pregunto. Porque Santiago claramente dice, muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras. Porque la fe sin obras es, incluso dice, son justificados por sus obras. Por la fe. Imagínense, es necesario que si tú dices creer, lo demuestres. ¿De qué manera? Haciendo lo que Abraham hizo, dejándolo todo. ¿Qué vas a ganar? No sé. Él tiene su promesa. ¿Qué vas a perder? Muchas cosas. ¿Cuándo te vas a recompensar? No sé. A mí nadie me dijo. Mi pastor siempre me dijo esto. Por eso yo les digo, cuando busquen a Jehová, que Él les va a dar un galardón, un premio. Él siempre me decía eso. Por eso iba emocionado buscando a Él. Amén. Ese premio no sabía cuándo me llega, tampoco me lo dijo el pastor, pero llega. ¿Sabes qué pasa? Te sientes el hombre o la mujer más feliz del planeta. No necesitas más nada ni nadie. No te importa lo que ganes o lo que pierdas. Cuando ya recibes o sientes su recompensa. Amén.
dice gloria a Dios. El fuerte aplauso al Señor. Santiago capítulo 2, verso 18. Con esta vamos a concluir. Santiago capítulo 2, verso 18. Santiago capítulo 2, verso 18. Si no tienen, pueden observar acá. Y vamos a ir con relativo, ¿ya? ¿Qué dice la palabra? Pero alguna tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, sin las obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que dice, bien. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen acá que Dios existe? ¿Cuántos creen? Afuera, ¿cuántos creen? Muchos, ¿no es cierto? ¿Qué dice? ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la diferencia? Las obras que tú le pones a eso, ¿no es cierto? ¿Qué dice luego? Pero, ¿estás dispuesto a admitir, hombre hermano, que la fe sin obras es estéril? Es decir, muerta. Si tú dices, yo creo en Dios como afuera, ¿no? Sí, pero todos creemos en Dios, todos somos hijos de Dios. Bien hacen, hasta los demonios también dicen lo mismo. Pero otra cosa es decir, yo creo en Dios, voy a empezar a seguirlo a Él. Entonces dejo atrás todo lo demás y empiezo a seguir su voluntad. Y ahí hay obras. Ahí cambia la cosa. El día que tú dices, creo en Dios, pero no creo en Dios, pero no me congrego, creo en Dios, pero no voy a los discipulados de iglesia en casa, entonces estás haciendo lo mismo que los demonios. Imagínate. O sea, diría paralelo, lo mismo. Es decir, si tú dices creer en Dios, igualito que los demonios, estás haciendo lo mismo, literalmente. Porque ¿qué dice? Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, si tú dices, escúchame, si tú dices creer en Dios, pero no te congregas, no lees la palabra, no la pones en práctica, no te discipulas en la iglesia en casa, eres igual que los demonios. ¿Sí o no? Eso dice la palabra. Pero estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es muerte, es estéril. Es decir, no tiene sentido que tú dices creer en Dios y al final no hay obras. Pregunto. No me va a responder nadie, por favor. La anterior semana, ¿cuántos fueron a pagar ustedes? Cuando hemos hablado de las deudas. ¿Cuántos fueron a ubicar al que debían ustedes? Pregunto, la anterior semana, ¿cuántos han perdonado a alguien que les debía? Le han escrito, te perdono. Si no fuiste a pagar a alguien la deuda, o no perdonaste a alguien la deuda porque ese era el mensaje, entonces estás haciendo lo mismo que los otros. Teniendo, o sea, creyendo y no obrando, no actuando. ¿Amén? Entonces es necesario, importante y necesario que de una vez reacciones y no actúes de la misma manera que los demonios, sino que creas en Dios, pero también tengas obras. ¿Qué dice el verso siguiente, por favor? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. ¿Se dan cuenta? El sacrificio que hizo fue justificado, o sea, por esas obras fue justificado Abraham. ¿Cuándo? Cuando sacrificó a su hijo, y esa fue la manera de mostrar su fe en Dios. Es decir, la fe muchas veces va a ser sacrificio. La fe al ofrendar. Ay, no, pero eso para mí no. Dios es para ti todo. Amén. Siguiente vez, por favor. Ya ves que la fe actuada juntamente con las obras, y como resultado de las obras, la fe, dice, la fe fue perfeccionada. Es decir, ya no simplemente crees, sino crees, actúas, ahí está perfeccionada la cosa. ¿No es cierto? Creer y actuar. Padre, creo en Dios, entonces en primer lugar a Él, hacer a un lado todo lo demás. Padre, creo en Dios, no deja a un lado tu teléfono, primero órale a Él. Padre, creo en Dios, vamos a predicar.
Padre, creo en Dios, vamos a dar a Dios lo mejor. Amén. Siguiente. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Siguiente verso, por favor. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Increíble este verso. Contrapone a muchas cosas que algunos podrían decir. No, es que somos salvos solo. No, es necesario tener obras, y está escrito. Y obviamente, no por obras vamos a ser salvos, sino fe y obras. Pero solo fe no pasa nada. ¿Lo entienden? Entonces, ¿cómo va a ser tu fe? Te pregunto, ¿cómo vas a avanzar a partir del día de hoy? ¿Vas a tener una fe ciega? ¿O vas a decir no? ¿O vas a dudar? ¿O vas a pensar qué bien? No, es necesario que tu fe sea genuina, una fe ciega a Dios, pero una fe constante. Qué interesante es que cada domingo vienen muchas personas nuevas, por lo general 2, 3 personas, 4, 5 personas nuevas, pero los que tienen fe y obras perseveran y continúan. Pero muchos vienen, escuchan y hay nada más. ¿Entienden? ¿Cómo vas a hacer tú? Es una decisión que debes tomar. Fe ciega, fe con obras y fe constante. Amén. Pónganse en pie, iglesia, vamos a orar al Señor con todo el corazón. Vamos a dar gracias por su palabra y principalmente vamos a hacer como le dijo uno de sus discípulos al Señor. ¿Qué le dijo? Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Dice la palabra que si tu fe fuese como el grano de mostaza, dirías a esta montaña: quítate, y así sería. Y nada será imposible. Amén. Te aseguro que eso va a ocurrir en tu vida. Perdón, pero si tú tienes esa fe, inclina tu cabeza, cierra tus ojos, y ahí la gente que está en casa también, oremos por favor. Dígale fuerte conmigo: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, reconozco que tuve fe, tengo fe, pero muchas veces me faltaron obras. Fue una fe muerta. Y que confiar en ti, creer en ti, pero no puse obras. Señor, perdóname, Señor. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a tener una fe genuina y una fe constante y una fe ciega en ti. No simplemente esperando recibir algo por mi fe, sino confiar plenamente en ti y nada más. Dile fuerte: Señor Jesús, creo en ti como mi Señor y mi Salvador. Tengo fe contigo. Hoy todo estará bien. Gracias, Señor. Te entrego mi vida y todo mi ser en tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias por conectarse, por el refugio.